Magistrada Ana Manuela Ochoa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta para entrar en materia. ¿Cómo se están materializando los enfoques de género e interseccional en la Jurisdicción Especial para la Paz de cara, primero, a garantizar la participación de las mujeres y segundo, tomar en cuenta las diversas experiencias de victimización y daño? Bien, muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy a tomar como guía para esta presentación el título de este panel denominado Garantías para las víctimas de violencia de género en materia de participación y justicia restaurativa. Y para responder a la primera pregunta, quisiera empezar por plantear que la implementación del modelo de justicia restaurativa, el derecho a la participación y el enfoque de género implican enormes desafíos para esta jurisdicción, porque eventualmente todos estos conceptos pueden entrar en tensión si no se abordan de manera adecuada. Entonces yo voy a intentar abordar estos conceptos por separado y luego, como buena mujer indígena, voy a intentar tejerlos. Con respecto a la justicia restaurativa, quisiera empezar por señalar que no existe una única definición de este modelo de justicia. Sin embargo, uno de sus principales exponentes, Howard Serr, señala que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivadas de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. En este contexto, uno puede observar que uno de los elementos centrales de la justicia restaurativa es la participación. Y en mi criterio, y creo que es el criterio mayoritario o de consenso, si se quiere, de toda la jurisdicción, no es posible implementar el modelo de justicia restaurativa sin la participación real y efectiva de las víctimas. El modelo de justicia restaurativa también recomienda la participación de la comunidad y de los comparecientes. Y respecto de los comparecientes, lo que se busca es que estas personas participen para que reparen el daño que ocasionaron y también para que asuman su responsabilidad y dimensionen, puedan dimensionar la magnitud del daño que ocasionaron. Y eso de alguna manera puede contribuir a las garantías de no repetición y también a reintegrar a estas personas a la sociedad, que es uno de los propósitos o de las finalidades de la justicia restaurativa. Entonces, uno ahí puede ir encontrando con esas tensiones de las que hablaba. Entonces, por ejemplo, si hay que participar, si se proponen a veces estos espacios para encontrar de manera conjunta esas soluciones a los daños, eso podría entrar en contradicción con algunos derechos de las mujeres, como el derecho, por ejemplo, a no hacer careos o, por ejemplo, a no confrontarse con sus victimarios. Esos son los derechos a los que me refiero que pueden entrar en tensión. Finalmente, el derecho a la participación, todos sabemos que está establecido en el punto 5 del Acuerdo de Paz y en las normas que lo desarrollan, y que allí también se establecieron los derechos que podrían ser ejercidos por las víctimas. Y de igual forma se incluyeron la participación efectiva de las víctimas, respetando la perspectiva étnica y cultural e incorporando los enfoques diferenciales. Y aquí, digamos que es muy importante señalar cómo entendemos nosotros, quizás para dar paso a la segunda parte de la pregunta, esa que tiene que ver con los daños, con cómo se entienden los daños al interior de la jurisdicción, cómo se están abordando, cómo se comprenden para hacerlo de forma distinta. Yo creo que ahí es muy importante entonces la manera en que la jurisdicción entiende el enfoque de género. Y digamos, el enfoque de género en el Acuerdo de Paz posibilita que al interior de la jurisdicción se entienda como un marco de interpretación de los hechos y situaciones presentes con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
y también que se entienda como un lente analítico que permite el reconocimiento y la transformación de las relaciones desiguales de poder, de esas relaciones jerarquizadas que subordinan a las mujeres o a las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Digamos que, lo que se ha hecho de alguna manera desde la jurisdicción es abordar el enfoque de género y también las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres. Se ha hecho un abordaje en sus múltiples dimensiones que toma en cuenta la edad o el momento o el ciclo de vida de la persona, la pertenencia étnica, los roles que desempeñan en sus pueblos y comunidades y en la sociedad en general, y también su lugar en la ruralidad o en el sector urbano. Entonces, digamos que aquí es importante señalar entonces que esa participación se ha abordado de esta manera, de una forma multidimensional, de una forma que pueda recoger otros aspectos, que pueda tener en cuenta esos aspectos relacionados con el género, pero también con esa condición, con su edad, con su participación en la sociedad y sobre todo si esta persona hace parte o no de un grupo étnico, y eso es importante para efectos de la participación. Y aquí, de nuevo, el modelo de justicia restaurativa es clave, porque una de las cosas que hace el modelo de justicia restaurativa es preguntarse, entre otras cosas, quién es la persona que ha sido dañada y cuáles son sus necesidades. Y de nuevo, y reitero, el enfoque de género, es decir, esos lentes diferenciales, y ese enfoque de mujer, familia y generación promovido por las mujeres indígenas y afrocolombianas, incluidos en el acuerdo final de paz, y también la metodología interseccional a la que te referías en la pregunta, son muy importantes porque nos permiten, en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, atender su condición de género y su condición étnica. Y en otras palabras, nos permite ver de manera holística e integrar las violaciones a los derechos humanos que las afectan. Eso sería, de mi parte, la respuesta a grandes rasgos a esta primera pregunta. Muchas gracias. Magistrada, muchísimas gracias por esa respuesta. Quisiera pasar a la siguiente pregunta, pero quisiera antes hacerle una pregunta un poco más personal, magistrada, y es que nos cuente un poquito esa mujer que tiene detrás suyo, quién es y qué tiene escrito ese letrero en las manos. Unsa, esa mujer que está en mi espalda es mi abuela, Manuela Montero. Yo soy su nieta. Y llevo también su legado, por eso llevo su nombre. Y en el letrero dice: queremos vivir en paz en nuestros resguardos. Mi abuela acaba de morir. Por eso era muy importante tenerla en esta conversación presente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por compartirnos esa herencia y ese legado que representa también usted en la jurisdicción. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué lineamientos, tanto procedimentales como sustanciales, se han planteado en relación con la definición de sanciones propias frente a las violencias de género? ¿Cuáles serían entonces los principales retos que enfrenta la JEP en esta materia? Muy bien, lo primero que quisiera señalar es que yo hago parte de la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad, que va a ser la sección que en gran medida se va a encargar en la jurisdicción se va a encargar de aplicar, de imponer las sanciones propias. Y por eso esta sección está liderando un trabajo muy importante sobre este tema. Pero quiero también señalar que nada de lo que yo diga aquí compromete la posición de la sección con reconocimiento. Entonces, lo primero es que la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad de la que yo hago parte
expidió unos lineamientos generales de TOARS y sanciones propias, pero no existen unos lineamientos específicos de sanciones propias frente a las violencias de género, aparte de los que ya existen en la ley. Yo considero que estos lineamientos deberán darlos la jurisdicción en sus primeras sentencias. Y para ello es clave activar los derechos que tienen las víctimas a presentar informes, a presentar observaciones a las versiones y también a presentar observaciones a los proyectos de sanciones que van a presentar los comparecientes o que va a presentar la sala de reconocimiento en caso de que los comparecientes no los presenten. Entonces es muy importante que las víctimas estén atentas a poder presentar observaciones a esos proyectos de sanciones. Ahí de alguna manera va a estar, digamos que eso es lo que le va a dar de alguna forma fuerza a que se recojan las ideas, las propuestas de las mujeres y de las personas con identidades sexuales diversas para imponer sanciones. Yo creo que es importante desde ya empezar a decir con qué tipo de sanciones propias se sentirían las víctimas de alguna manera satisfechas. Ahora, lo que sí ha hecho la sección con reconocimiento es trabajar este tema, y ustedes lo saben. Nosotros, en coordinación con la Comisión de Género, hemos solicitado a ONU Mujeres la realización de una reflexión informada sobre sanciones propias con enfoque de género. Y también se ha constituido un grupo de trabajo al interior de la sección para el estudio y análisis de este tema. Entonces, un poco dicho esto, a mí me gustaría concentrarme un poco más en los desafíos que tenemos nosotros como jurisdicción en este tema. Esto no sin antes recordar que en el ámbito normativo, el enfoque de género desarrollado en el Acuerdo de Paz e implementado por la JEP debe enmarcarse en la normatividad internacional. Y eso implica, entre otras cosas, que las personas inmersas en hechos de violencia sexual que podrían constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra no pueden obtener beneficios como la amnistía o el indulto. Y creo también que la imposición de sanciones debe dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, debe dar cuenta de las afectaciones diferenciadas, debe dar cuenta de la exacerbación en el conflicto de las diferentes formas de violencia de género y por ende de la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, las niñas, los niños y la población LGTBI. También deben dar cuenta de esas sanciones del género y la condición étnica de los comparecientes que desarrollarán los TOARS y las sanciones propias, toda vez que su desarrollo en estos factores de riesgo y vulnerabilidad son importantes. También la imposición de estas sanciones debe dar cuenta de la participación, la comunicación y la atención a las víctimas de violencia de género, incluso desde el momento en que se imponga el régimen de condicionalidad. Digamos, de todas estas cosas creo que debe dar cuenta la jurisdicción. Ahora, en estos procesos de investigación, y yo creo que ya lo he dicho, ocurridos en el contexto del conflicto armado, la Comisión de Género ha abordado algunos asuntos que pueden, como por ejemplo, o algunas tensiones que puede darse entre el deber de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada como requisito de acceso a la jurisdicción y sus beneficios. Y se ha referido también a las medidas especiales que deben adoptarse para la protección de las víctimas de violencia sexual. Ahí lo que aparecen entonces son como estas tensiones entre el derecho a la verdad y el derecho a no enfrentarse a una revictimización, así como entre el derecho a la participación, que como vengo señalando es parte de la centralidad de las víctimas, y el derecho a no ser enfrentadas a sus agresores. Esas son algunas de las tensiones que pueden presentarse. Yo dejaría ahí, Unsa, con esta respuesta. Creo que hay muchísimos más desafíos, muchas más tensiones que tendremos que seguir trabajando desde la sección con reconocimiento, porque hay una apuesta muy grande, por eso, como digo, ya lo estamos trabajando, y es que
realmente las sanciones propias que se impongan desde la sección sí satisfagan los derechos de las víctimas, en especial las víctimas de violencia basada en género, incluida la violencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias por estas respuestas tan importantes. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en los retos que tiene hoy en día la jurisdicción alrededor de estos temas. Si pudiera ampliarnos un poco esa información, sería muy útil para nuestra audiencia. Adelante, por favor. Claro que sí, Unsa. Lo primero es señalar que varios de estos retos han sido reflexionados con la Comisión de Género en varios de los conceptos que han sido elaborados para distintos casos. Entonces, voy un poco a mencionarlos. Lo primero, uno de los grandes retos que tenemos como jurisdicción es, primero, evitar la estigmatización de las víctimas y la justificación de la victimización. Además, esto nos debe servir para dar cuenta de todos los factores contextuales que hicieron posible la victimización y las motivaciones que tuvieron en el marco de esos contextos que engloben la caracterización de la víctima. Es decir, quiero señalar que no podemos permitir que en las audiencias, en las versiones voluntarias, se den razones de por qué o que justifiquen los hechos de violencia en contra de las mujeres y en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas. Otro de los retos que tenemos es que en estos casos de violencia sexual que involucren niñas, niños y adolescentes, se debe garantizar la aplicación de los principios de debida diligencia y rigurosidad y el cumplimiento de los plazos razonables y la garantía de los derechos de información y participación de las víctimas y sus familiares, más aún cuando, como en el caso de los niños y niñas, las víctimas se encuentren en especial condición de vulnerabilidad. Finalmente, es muy importante que el aporte de verdad sea extraordinario, es decir, que vaya más allá de lo que ya fue probado en los procesos ordinarios, en la justicia ordinaria. Entonces, esos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos como jurisdicción. Gracias. Muchísimas gracias por estas palabras. Es muy importante para la audiencia conocer esta perspectiva de parte suya. Quisiera hacerle una última pregunta y es que nos cuente desde dónde nos está enviando hoy este video. Está silenciada, magistrada. Estoy en Chemesquemena, que es mi comunidad de origen, en la Sierra Nevada de Santa Marta, por el Cesar, muy cerca, o sea, a la nevada, a los picos nevados. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirnos desde allá estas palabras y bueno, bienvenida a Bogotá cuando se pueda volver a trabajar aquí en la jurisdicción. Muchísimas gracias. Gracias, Unsa. Y gracias a todas las personas que hicieron posible este evento.